Hermanos, yo les invito a inclinar sus rostros y vamos a orar, mis hermanos. Bendito Señor, gracias te damos porque eres bueno en gran manera. Gracias, Señor, porque tu gracia, tu misericordia, tu fidelidad, tu bondad son para siempre. Gracias, Señor, porque eres bueno en gran manera y nos sostienes. Gracias, Padre Celestial, porque estás sosteniendo a nuestros hermanos que están enfermos de esta tu iglesia. Gracias también, mi Señor, porque, Padre bendito, tú también sostienes en cada situación, en cada momento. Y bendito Dios, gracias porque nos has dejado la guía más segura, que es tu palabra, para que nosotros, Señor, podamos entender tu verdad, seguir tu verdad, conocerte más, entender acerca de tu voluntad y de lo que tú deseas para cada uno de nosotros. En esta mañana, mi Dios, permítenos, bendito Señor, ser entendidos en tu palabra. Permítenos ver tu palabra con claridad. Y al mismo tiempo, Señor, que tu palabra penetre lo más profundo en nuestras mentes y corazones. Que tu palabra, Señor, discierna todo lo nuestro. Si hemos pecado, Señor, que tu palabra nos lo indique. Si estamos haciendo bien, mi Señor, que tu palabra nos anime a seguir haciéndolo. Que tu palabra nos muestre qué debemos hacer. Instrúyenos con tu palabra, mi Señor, a esta tu iglesia. Y mi Señor, permíteme, te lo ruego en Cristo Jesús, que pueda compartir con mis hermanos tu palabra para darte la honra y la gloria solo a ti. Gracias, Señor, en Cristo Jesús, amén. Gracias, mis hermanos, bendiciones, de verdad, gracias. Es un gusto que podamos estar aquí juntos, mis hermanos. Estamos examinando la carta a los Efesios, mis hermanos. Retomamos esta carta a los Efesios, que estas predicaciones que estuvimos haciendo, mis hermanos, desde el año pasado. Casi todo el año pasado, mis hermanos, estuvimos meditando en la carta a los Efesios, y luego al principio de este año, luego hicimos una pausa, pero quisiera, mis hermanos, que terminásemos de estudiar, de examinar la palabra de Dios. La semana pasada, mis hermanos, examinábamos acerca de que la vida cristiana es una lucha. Esto veíamos la semana pasada, mis hermanos, la vida cristiana es una lucha. Y ahora, mis hermanos, yo quiero compartirles el título de esta predicación, mis hermanos, es La verdad, la santidad y el evangelio. Y precisamente, mis hermanos, de esto debemos revestirnos. Y la verdad, la santidad y el evangelio forman, mis hermanos, parte de la armadura que Dios ha provisto para ustedes y para mí, mis hermanos, y es algo que debemos ponernos. Es algo que debemos vestirnos. Así pues, quisiera, mis hermanos, si pueden abrir sus Biblias, o aquí ya está en la pantalla, mis hermanos, sus boletines. Espero que todos tengan uno y que tengan allí lápiz y pluma, mis hermanos, y que el Señor les pueda hablar allí en su boletín. Pueden tener algún espacio para anotar, mis hermanos, lo que el Señor les diga. Y quiero leer para ustedes Efesios 6, de los versículos del 10 al 20. Aunque, mis hermanos, nos limitaremos a examinar brevemente, mis hermanos, en esta predicación, nos limitaremos a examinar los versículos 14 y 15. Pero quiero que leamos todo el pasaje, mis hermanos, y así estaremos domingo a domingo leyendo este pasaje varias veces, mis hermanos. Pero en esta mañana nos limitaremos a examinar, a estudiar, mis hermanos, los versículos del 14 al 15. Dice así la palabra de nuestro Señor, mis hermanos, en la Escritura, mis hermanos. Dice de la siguiente manera, permítanme, mis hermanos, dice así, Efesios 6, del 10 al 20. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La semana pasada, mis hermanos, vimos este pasaje y examinamos los versículos básicamente del 10 al 13 y un poco del 14, mis hermanos, examinamos la semana pasada. Pero este pasaje, mis hermanos, nos presenta, y lo vimos la semana pasada, la vida práctica cristiana como una guerra espiritual. La vida cristiana práctica, mis hermanos, es una guerra espiritual de enormes proporciones contra un enemigo poderoso, astuto y cruel, de manera, mis hermanos, que el error más grave que tú y yo podemos cometer es subestimar a ese enemigo, o lo que aún es peor, ignorarlo. Hay muchos creyentes, mis hermanos, que ignoran las artimañas del enemigo, sus acechanzas, lo ignoran, mis hermanos. Un pastor puritano de hace algunos siglos, mis hermanos, él escribió, mis hermanos, lo siguiente, que el cristiano y su completa armadura, mis hermanos, allí dice que estamos en una guerra tan sangrienta que es la guerra más cruel que alguna vez haya sido peleada por los hombres. Mis hermanos, y esta vendrá a ser como un deporte o un juego de niños, la guerra más cruel. ¿Saben cuántas personas murieron, mis hermanos, en la Segunda Guerra Mundial? Según los cálculos, mis hermanos, son entre 40 y 70 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial. Y así, mis hermanos, estuve revisando ayer en internet, me metí cuáles son las 10 guerras más sangrientas. Pues la más sangrienta de las guerras, mis hermanos, humanas, es juego de niños frente a la lucha, a la batalla que tenemos que dar, que es una batalla de proporciones enormes, mis hermanos. En alguna ocasión estuve en Paraguay, mis hermanos, solo he estado en una ocasión en Paraguay, estuve una semana allí en Paraguay, y allí me enteré que había habido una guerra, mis hermanos, hacía algunos años. Es la guerra de la Triple Alianza. Esta guerra, mis hermanos, fue desarrollada por Brasil, Argentina y Uruguay contra Paraguay. 3 países contra 1, mis hermanos. Esta guerra se inició en 1864 y terminó en 1870 con la derrota de Paraguay, mis hermanos. Pero lo que más me sorprendió cuando estuve en Paraguay, mis hermanos, es aprender o entender, mis hermanos, que hubo un gran desastre demográfico en el país. Según las distintas fuentes, en esta guerra el Paraguay, mis hermanos, perdió entre el 50 y el 85% de su población. Casi se quedó despoblado el país. Y lo más, pues, terrible, mis hermanos, es que más del 90% de la población masculina adulta pereció. Es decir, el país solo quedó, mis hermanos, con una gran cantidad de mujeres. 10% de varones, mis hermanos, solamente de toda la población, con 500,000 de muertos, mis hermanos. Y esta guerra de la Triple Alianza, mis hermanos, es la guerra más mortífera en la historia de Sudamérica, mis hermanos. Bueno, esa guerra, mis hermanos, que les estoy comentando de la Triple Alianza, mis hermanos, es nada frente a la guerra que nos está relatando el apóstol Pablo en este capítulo de Efesios, mis hermanos. Porque
Mis hermanos, el enemigo que enfrentamos es fiero, poderoso y astuto. Pero nosotros debemos entender que Dios, mis hermanos, no nos ha enviado al campo de batalla desnudos. Dios no nos ha enviado al campo de batalla sin recursos. Él ha puesto a nuestra disposición su poder omnipotente. Él nos ha provisto una armadura completa que debemos ponernos pieza por pieza, mis hermanos. No solo para defendernos, sino también para avanzar, para seguir conquistando territorio. Y es de esta armadura, mis hermanos, que quiero hablarles a partir del día de hoy. Saben, mis hermanos, al estudiar este pasaje me encontré que un pastor inglés, mis hermanos, del siglo pasado, allá del siglo XX, mis hermanos, el doctor Martin Lloyd-Jones, un pastor muy reconocido en Inglaterra, él predicó de esta parte, mis hermanos, de estos 10 versículos o 7 versículos, mis hermanos, del 10 al 20, 10 versículos, él predicó en 2 volúmenes, mis hermanos, los escribió, eran 47 sermones, 47 predicaciones. Solamente, mis hermanos, de estos 10 versículos, mis hermanos. Y también otro pastor, mis hermanos, escribiendo acerca de este libro, mis hermanos, de esta parte de la armadura del creyente, mis hermanos, escribió un libro completo que tenía, mis hermanos, aproximadamente 1189 páginas, mis hermanos, a 2 columnas y con la letra muy pequeña. Creo, mis hermanos, ¿por qué les digo esto? Que ahí tenemos mucho que aprender de guerra espiritual, de la lucha espiritual, mis hermanos. No pretendo pasar, mis hermanos, 47 sermones sobre esto. No pretendo eso. Pero lo que sí pretendo, mis hermanos, iniciando a partir del día de hoy, que a través de estas predicaciones, mis hermanos, ustedes y yo aprendamos más acerca de ello y estemos avisados, ustedes y yo, alertas, mis hermanos, acerca de la lucha que tiene el creyente, mis hermanos. Esto es lo que pretendo. Quisiera, mis hermanos, ir paso a paso, mis hermanos, viendo cada elemento de esta armadura, mis hermanos. Y en esta mañana vamos a ver tres elementos de esta armadura, mis hermanos. Pero en este pasaje, mis hermanos, primero, mis hermanos, hay 2 cosas que vamos a ver en esta mañana. Primero, mis hermanos, hay una exhortación. Y lo segundo, mis hermanos, es que hay un aspecto práctico. Esto es lo que veremos en esta mañana. Primero la exhortación y después el aspecto práctico de la armadura del creyente, mis hermanos. Y vamos a ver 3 elementos fundamentales de esta armadura. Primero, mis hermanos, la exhortación. ¿Cuál es la exhortación que se nos da en este pasaje, mis hermanos? La exhortación es esta: para la batalla, para la lucha espiritual. Tú y yo debemos estar firmes. Esta es la exhortación. Dice el pasaje Efesios 6:14, lo podemos leer juntos, mis hermanos. Dice allí: estad pues firmes, mis hermanos. Es una porción, solamente son 3 palabras, pero son tan importantes. Y esta es la exhortación del apóstol, mis hermanos. Vi una película que se llama Dioses y Generales, mis hermanos, y es una película que habla acerca de la guerra civil de Estados Unidos, cuando estaba peleando, mis hermanos, el norte contra el sur en Estados Unidos. Y siempre, antes de cada batalla, mis hermanos, uno de los generales arengaba a las tropas. ¿Para qué? Para que pelearan con valor, para que pelearan con coraje, con determinación, mis hermanos. ¿Han visto la película de Alejandro, que habla acerca de Alejandro el Magno? Mis hermanos, también en cada batalla arengaba a la tropa, mis hermanos, a ir hacia adelante, conquistar al ejército enemigo, conquistar tierra, conquistar reinos, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, aquí el apóstol Pablo está también como si nos escribiera a todos nosotros, mis hermanos, que somos la tropa, como si el apóstol Pablo nos escribiera, mis hermanos, y nos está arengando el apóstol, nos está exhortando a que, mis hermanos, ustedes y yo vayamos adelante. ¿Y qué es lo que dice el apóstol? Estad firmes. Esta es la exhortación. Esta es la exhortación a cada creyente,
a cada uno de nosotros: estad firmes, aunque la lucha sea dura y constante, aunque el enemigo que enfrentemos, mis hermanos, no cese en su empeño por destruirnos. Mis amados hermanos, nuestro deber, el de ustedes y el mío, es seguir luchando y mantener nuestra firmeza. ¿Por qué? Porque nuestro Dios nos ha provisto todos los recursos que necesitamos para seguir en pie, para avanzar. Noten este énfasis, mis hermanos. Noten este énfasis. Si vemos el versículo, mis hermanos, 11 de Efesios 6, dice allí, mis hermanos: vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes. Otra vez lo repite el apóstol Pablo: contra todas las acechanzas del diablo. Y luego en el versículo 13, mis hermanos, ustedes lo tienen allí, dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, como dicen mis hermanos, estar firmes. Esta es la exhortación, mis hermanos, que se nos hace en la palabra de Dios, a ustedes y a mí. Es una exhortación, una arenga, mis hermanos. Tú y yo debemos estar firmes. Ahora, ¿por qué tanta insistencia en este punto? ¿Por qué tanta insistencia? Si lo ven, mis hermanos, en el versículo 11, versículo 13 y versículo también 14, el apóstol Pablo repite 3 veces estar firmes. ¿No es así? En esos 3 versículos, mis hermanos, repite 3 veces que debemos estar firmes. ¿Por qué esta insistencia? Por una razón. Porque una de las armas más poderosas del enemigo, mis hermanos, el enemigo de nuestras almas utiliza un arma poderosa, y es el desaliento. Es el desaliento. Muchas veces seguramente viene a nuestras mentes, mis hermanos, o a tu mente lo siguiente: por más que lo intentes, no podrás vivir a la altura de lo que se espera de ti como creyente. ¿No has pensado? Eres un mediocre. ¿Para qué vas a la iglesia? Eres un fracasado. ¿Para qué eres creyente? Eres débil y demasiado torpe. Por más buenas intenciones que tengas, estás condenado, te dice el diablo, a la mediocridad y al fracaso. Bueno, mis hermanos, hay creyentes que se desalientan. Hay creyentes, mis hermanos, que se desalientan en la vida cristiana. ¿Para qué sigo? ¿Para qué seguir adelante? ¿Para qué seguir estudiando la Biblia? ¿Para qué orar? ¿Para qué acudir a la iglesia? ¿Para qué reunirme con otros creyentes? ¿Para qué tomar un curso? ¿Para qué aprender más? ¿Saben una cosa, mis hermanos? En cierto sentido, el maligno tiene razón. Aunque es mentiroso, y cuando dice parte de la verdad lo hace mentirosamente, porque él es mentiroso. Pero ciertamente tiene una parte de verdad. ¿Por qué, mis hermanos? Porque en lo que respecta a nuestras propias fuerzas y nuestra propia capacidad, es totalmente cierto, mis hermanos, que nosotros, tú y yo, no podremos enfrentar exitosamente al enemigo de nuestras almas. No podremos hacerlo a menos que nos amparemos en el poder omnipotente de Dios y nos pongamos la armadura que Él ha provisto. No podremos, tú y yo, con nuestras propias fuerzas. Sí, soy un fracasado, tú también, somos débiles, sí, mis hermanos. Tenemos que reconocerlo, y en ese reconocimiento tenemos que buscar a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque es en su poder, mis hermanos, en su omnipotencia, que nosotros podemos estar firmes y prevalecer. Es en su poder, mis hermanos. ¿Recuerdan la historia de David? David, mis hermanos, nunca hubiese podido vencer a Goliat en su propia fuerza. Nunca. Pero una piedra y una onda fueron suficientes para matar al gigante. ¿Saben por qué? Porque Dios estaba con David. Esa es la única razón. En el nombre de Jehová tiró esa piedra y Dios la dirigió al lugar preciso.
Había mucho de dónde darle al gigante, mis hermanos. Pues era gigante, ¿no es? Había mucho cuerpo de dónde darle. Pero Dios dirigió la piedra al lugar preciso con la fuerza precisa. ¿Qué escribió David en uno de sus salmos, mis hermanos? Él dijo: en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Así es, mis hermanos. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad? La tuya y la mía en esta guerra, en esta lucha, mis hermanos. Nuestra responsabilidad es seguir adelante, es seguir luchando, mis hermanos, pero descansando en el poder de Dios, no en el nuestro. Descansando en su poder, en el poder de Dios, mis hermanos. Es por eso, mis hermanos, que tú y yo debemos seguir orando cada día. Hacemos hincapié aquí en la congregación, mis hermanos, de reunirnos de lunes a jueves, mis hermanos, por Zoom. Lo que les digo hoy, mis hermanos, no nos cansemos de orar. No nos cansemos de orar. ¿Por qué? Porque cuando un creyente, mis hermanos, un cristiano, por una causa no justificada, descuida su vida de oración, está diciendo algo. Hay una teología detrás, mis hermanos, del creyente que descuida su vida de oración. Esa persona, ese creyente, mis hermanos, no ha entendido del todo de lo que se trata la vida cristiana. No se trata, mis hermanos, de venir a un culto y pasar un tiempo, porque no tengo otra cosa que hacer. Tampoco es un hábito, mis hermanos. No se trata de esto la vida cristiana. No es eso, mis hermanos. Debemos entender que estamos en una guerra y necesitamos urgentemente conectarnos con el cuartel general para pedir en oración que Dios nos envíe al campo de batalla los recursos, sus recursos que necesitamos. Y saben, eso solo se hace a través de oración. Solo a través de oración, mis hermanos. A veces el embate del enemigo parece insoportable y estamos a punto de caer. Y muchas veces somos derribados. Pero mis queridos hermanos, en el nombre de Dios, tú y yo, nosotros podemos levantarnos otra vez y seguir peleando firmes en nuestra posición en el campo de batalla. ¿Saben por qué? Porque la victoria final del creyente es segura, mis hermanos. No vamos a perder esta guerra, mis hermanos. No la vamos a perder, mis hermanos. Alguien escribió: prefiero confiar en el camino de la piedad que correr en el de la impiedad. No la vamos a perder, mis hermanos, aunque sea cojeando, enfermos o con alguna situación complicada. Mis hermanos, tú y yo, todos nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, como dice Pablo en Romanos 8:37. Por eso, mis hermanos, la Biblia, la Escritura, nos insiste una y otra vez a que mantengamos nuestra firmeza, mis hermanos, a toda costa y peleemos con coraje. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Quisiera, mis hermanos, que juntos leyésemos unos versículos de la palabra. Fíjense bien lo que dice aquí, mis hermanos, 1 Corintios 16:13. Vamos a leerlo. Dice, mis hermanos: velad y estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. ¿Pueden subrayar lo que está subrayado? Estad firmes. Es otra vez otra exhortación. En 3 versículos de Efesios nos dice estad firmes, pero ahora en 1 Corintios 16:13 nos dice otra vez estad firmes. ¿En qué? En la fe, mis hermanos. Podemos leer Filipenses 4:1, mis hermanos. Dice allí este pasaje: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Otra vez, la exhortación de la Escritura, mis hermanos, cuando el apóstol Pablo le escribe la carta a los filipenses: estad firmes en el Señor.
Gálatas 5:1, mis hermanos. Este pasaje dice así de la siguiente manera. Vamos a leerlo, mis hermanos. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Otra vez, lo pueden subrayar o poner un círculo alrededor de esto allí en sus hojas. Estad pues firmes. Finalmente, 2 de Tesalonicenses 2:15, mis hermanos, dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina. 2 de Tesalonicenses 2:15, otra vez, estad firmes. La misma exhortación, una y otra vez, mis hermanos. ¿Qué nos dice esto a ti y a mí ahora, en este domingo, en esta mañana? Lo que nos está diciendo, mis hermanos, es que tú y yo debemos estar firmes, mis hermanos. No dejes de luchar, te lo digo. Queridos hermanos, no dejen de luchar, no se acobarden, no tiren la toalla. Si perdiste una batalla, no creas que por eso vas a perder la guerra. No, mis hermanos, porque con nosotros está el Señor. ¿Cuál es nuestra labor? Tu labor y la mía, no movernos, mis hermanos, ni un ápice de nuestra posición y seguir peleando porque estamos del lado vencedor, mis hermanos. Quizás alguien me diga: pero pastor, es que usted no sabe mis luchas, usted no sabe mis problemas, usted no sabe mis circunstancias, no sabe con quién vivo, no sabe mis luchas. Y alguien más pueda decir: usted no sabe con lo que yo tengo que lidiar, con el pecado. No bien acabo de salir de una tentación y donde lo menos lo espero me sale otra tentación. Usted no sabe estas cosas. Bueno, mis hermanos, precisamente eso es lo que quiero decirles en el siguiente punto. ¿Qué podemos hacer? Tenemos tentaciones, sí, tú y yo, todos nosotros somos tentados de diferente manera. Y entonces la pregunta que surge, mis hermanos, es esta: ¿cómo tú y yo podemos estar firmes en medio de la batalla? Y este es el aspecto práctico del pasaje. Primero, la exhortación. La exhortación es que tú y yo estemos firmes. Esa es nuestra exhortación. Es una arenga, mis hermanos. Pero ahora, este es el aspecto práctico, mis hermanos. ¿Cómo tú y yo podemos estar firmes en medio de la batalla? Bueno, mis hermanos, la instrucción que nos da la Escritura es esta: tenemos que tomar la armadura de Dios pieza por pieza. Tenemos que tomar la armadura de Dios pieza por pieza y ponérnosla, mis hermanos, cada uno, entendiendo lo que significa cada una de estas piezas de la armadura. Las debemos entender, mis hermanos. Así pues, en primer lugar, ¿cuál es la primera pieza, mis hermanos, de esta armadura que tú y yo debemos ponernos? La primera pieza de esta armadura es esta: debemos tomar el cinto de la verdad. Debemos tomar el cinto de la verdad. Dice Efesios 6:14, mis hermanos: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. En los días del apóstol Pablo, mis hermanos, los soldados vestían una túnica que se ceñían al cuerpo con un cinturón de cuero, mis hermanos. Ese cinturón, mis hermanos, servía no solamente para mantener ajustada la ropa, de manera que el soldado pudiera caminar, correr, luchar, sino también ese cinturón servía, mis hermanos, para sostener la espada ajustada al vestido. Con el cinturón, un soldado daba la idea, mis hermanos, de estar preparado para la acción. No entraban en batalla, mis hermanos, con el vestido flojo, porque si no se podían enredar. No es así. Se ponían el cinturón, mis hermanos, y estaban listos, preparados para la acción, mis hermanos. Es como cuando le decimos a una persona el día de hoy: oye, apriétate bien los pantalones. ¿Qué es lo que le queremos decir, mis hermanos? Bueno, lo que le queremos decir es que están flojos y se le pueden caer. ¿Recuerdan a Cantinflas? Yo recuerdo a mis hermanos que
una broma, él decía cuando él traía el pantalón un poco abajo, es que soy de cadera caída. ¿No es así? Pero aquí, mis hermanos, no hay ningún creyente de cadera caída. Ninguno. Ustedes y yo no somos así. Cuando también le decimos a una persona, ajustate el cinturón, ¿qué es lo que le queremos decir, mis hermanos, también? Lo que le estamos tratando de decir es ponte en guardia, alístate, prepárate para enfrentar lo que venga. Bueno, de esa misma manera los creyentes, ustedes y yo, debemos estar preparados todo el tiempo con el vestido recogido, listos para la acción. Y el cinturón que debemos usar, mis hermanos, es la verdad. Ese es el cinturón que debemos emplear. ¿Qué significa esto, mis hermanos, del cinturón de la verdad? El cinto de la verdad, mis hermanos. ¿Qué significa esto? Bueno, dos cosas. Algunos comentaristas, mis hermanos, dicen que esto se refiere esencialmente al carácter del cristiano, es decir, que se trata de una exhortación a desechar la hipocresía, a cultivar la sinceridad, la veracidad en el carácter. Y aunque esto es totalmente cierto, mis hermanos, si tú y yo no estamos comprometidos con el Evangelio, no tenemos la menor posibilidad de salir airosos en esta guerra. Y esto es verdad. Si no estamos comprometidos con el Evangelio de Cristo. Otros comentaristas, mis hermanos, refiriéndose a este pasaje, opinan que el apóstol Pablo más bien se estaba refiriendo a renovar nuestra mente con la verdad. Es decir, renovar nuestra mente, nuestro proceso de pensamiento con la verdad de Dios, mis hermanos. Por ejemplo, ¿qué dice el apóstol Pablo, mis hermanos, allí en el pasaje, mis hermanos, de Romanos 12:2? Lo que dice es lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál debe ser nuestra posición? Unos comentaristas dicen una cosa, otros dicen otras. Bueno, yo creo, mis hermanos, particularmente que deben ser ambas. No es elegir entre una y otra, deben ser ambas alternativas. Algunos entienden por verdad una verdad doctrinal y otros entienden por verdad, mis hermanos, verdad del corazón, es decir, sinceridad. Creo que lo mejor, mis hermanos, para tener una vida equilibrada cristiana, mis hermanos, debemos tomar las dos. ¿Por qué? Porque una no es posible sin la otra, mis hermanos. Quiero decirles lo siguiente: la sinceridad es necesaria para que nos dirijamos con determinación a la meta correcta, pero el conocimiento de la palabra de verdad, es decir, de la verdad de Dios, mis hermanos, es necesaria para saber cuál es esa senda correcta por la que debemos andar. Las dos son necesarias. Necesitamos sinceridad, sí, mis hermanos, en nuestros corazones, pero también necesitamos una forma correcta de pensar, y eso solo se obtiene con la verdad de Dios. Necesitamos ambas, mis hermanos. ¿Recuerdan lo que dijo el apóstol Pedro? 1 Pedro 1:13, mis hermanos, dice allí el pasaje: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Lo que está diciendo el apóstol: debemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Otra vez la misma idea que el apóstol dice, mis hermanos, en este pasaje de Efesios. No dejes el vestido suelto, no lo dejes, porque te puedes enredar en la lucha y puedes caer. No lo dejes. El apóstol Pedro está diciendo: cíñense los lomos de vuestro entendimiento, mis hermanos. Alguien ha dicho de este pasaje de 1 de Pedro, mis hermanos: prepara tu mente para pensar. Mis hermanos, si queremos luchar bien, debemos pensar bien. Debemos atesorar en nuestras mentes todo el consejo de Dios. El apóstol Pablo, mis hermanos, cuando estaba dirigiéndose hacia Jerusalén, mis hermanos, y se detuvo en la iglesia de Éfeso,
para despedirse de ellos. Y les dice el apóstol Pablo, ustedes pueden leer esto, mis hermanos, en el libro de los Hechos, les dice: no he rehuido darles a ustedes todo el consejo de Dios. El apóstol Pablo les estaba enseñando, les escribía cartas y quería darles todo el consejo de Dios. Y ustedes y yo, mis hermanos, debemos llenar nuestras mentes de todo el consejo de Dios, mis hermanos. ¿Cuál es una de las armas del maligno, mis hermanos? Del enemigo de nuestras almas. ¿Sabes cuál es? La mentira. Esa es una de las armas del enemigo. Todo lo que él dice es mentira. Incluso cuando cita la Biblia, el maligno, mis hermanos, miente. Cuando nosotros éramos incrédulos, lejos de Dios, mis hermanos, dice la Escritura, escribiendo el apóstol Pablo, que teníamos el entendimiento entenebrecido. Y Satanás se aprovechaba de nuestra ignorancia, se aprovechaba de nuestra ceguera espiritual para extraviarnos. Pero ahora, tú y yo hemos sido iluminados con la palabra de Dios. Y en la misma medida en que recibamos más luz de Dios, más luz de su verdad, cada día, mis hermanos, más luz de su palabra, en esa misma medida, mis hermanos, que recibamos más luz, en esa misma medida podremos encarar más eficazmente al enemigo. Cuando recibamos más luz de la palabra, más luz. Por eso insistimos, lee tu Biblia, aprende versículos de la Escritura, no dejes eso. Escucha la palabra de Dios, lee más, profundiza la Escritura. Juan 8, 31 y 32, mis hermanos, dice allí este pasaje. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Fíjense bien, a los judíos que habían creído en él. Jesús les dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando nosotros, mis hermanos, cuando nosotros éramos incrédulos, pensábamos de manera diferente, pero ahora que tenemos la verdad, debemos pensar de una manera distinta, diferente, mis hermanos, y debemos siempre ir a la palabra de Dios. Quiero preguntarte, ¿sabes por qué el maligno, el diablo, mis hermanos, tiene atrapadas a tantas personas en sus manos? ¿Saben por qué? Por ignorancia. Porque es la ignorancia la cadena que usa el diablo para mantener al incrédulo en esclavitud. Ignora las cosas de Dios, ignora la verdad de Dios, mis hermanos. El día de ayer, el hermano que nos estaba dando una conferencia aquí, mis hermanos, nos estaba contando acerca de cómo llegó el evangelio a nuestro país. Nos contó algunas anécdotas de esto, mis hermanos. Una de las cosas que estaba relatando es que estaba hablando de un sacerdote que le llegaron unos folletos, mis hermanos, esto estamos hablando del siglo XIX, mis hermanos, en 1800 y algo, 1860 y tantos. Y él, algunos de los feligreses de la iglesia, mis hermanos, algunas personas, miren lo que nos están dando los protestantes, ¿no? Él lo leyó y dijo, bueno, para rebatirlos, y entonces comenzó a leer la Biblia, una Biblia católica, y se dio cuenta de la verdad de Dios. Se dio cuenta de la verdad de Dios, y la verdad de Dios alumbró su entendimiento. Dejó de estar en ignorancia. ¿Qué hizo este hombre para ser congruente con lo que estaba viendo de la verdad de Dios? Dejó de ser sacerdote católico y comenzó a reunirse con un pequeño grupo de creyentes. Pero eso es lo que la verdad de Dios puede hacer en la vida, mis hermanos. Y muchos están atrapados en las garras del maligno por ignorancia, por ignorar la verdad de Dios, mis hermanos. Pero saben, de acuerdo con este pasaje, queridos hermanos, la verdad de Dios nos hace libres. La verdad de Dios revelada en su palabra. Por eso el Señor Jesucristo, en su oración sacerdotal,
que está allí, mis hermanos, en Juan en el capítulo 17, mis hermanos, el Señor Jesucristo está orando al Padre, pidiendo por los discípulos que sean santificados en su verdad. Dice: Padre, santifícalos en tu verdad. ¿Para qué? Para que vivan de manera diferente, de manera distinta, para que sean obedientes. Santifícalos en tu verdad, la verdad de Dios, mis hermanos. Si la palabra es verdad, la mente nuestra, mis hermanos, debe atesorar la verdad de las Escrituras para que podamos luchar eficazmente contra el pecado. Quizás han escuchado esta frase, mis hermanos: las ideas tienen consecuencias. Es decir, como tú piensas, así vives. Las ideas tienen consecuencias. Así es que si tu mente atesora ideas equivocadas, actuarás necesariamente en una forma equivocada. ¿Pueden ayudarme, mis hermanos? Vamos a leer este pasaje, 1 Corintios 15:33. ¿Lo podemos leer? Dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Cómo operan las malas conversaciones? Corrompiendo las buenas costumbres, como dice el pasaje. Pero ¿por qué las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres? ¿Por qué exponerse a una filosofía y una doctrina equivocada daña a la persona humana? Por una razón: porque la información corrompida no se queda en nosotros solo como mera información. No, mis hermanos, esa información es como un virus de computadora. Cuando entra una computadora, mis hermanos, lo infecta, actúa, corrompe, mis hermanos, y llega a dañar no solo la información, sino hasta la parte física de las computadoras. Es así, mis hermanos. En 1 Corintios 15, el apóstol Pablo, mis hermanos, y precisamente en este capítulo donde está este versículo, el apóstol Pablo, mis hermanos, está hablando acerca de un asunto doctrinal. En la iglesia de Corinto había falsos maestros que estaban diciendo a los hermanos que la resurrección de Cristo era un mito, que la resurrección de Cristo no había existido, mis hermanos. Y dice Pablo allí, para contrarrestar estas ideas equivocadas, dice que si no hay resurrección, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Cuando tú y yo abrazamos una doctrina, mis hermanos, como esa que tenían en esa época en 1 Corintios, mis hermanos, eso va a corromper todas nuestras vidas, mis hermanos. Así es que debemos llenar nuestra mente de la verdad de Dios para que controle nuestra vida, porque si no es así y tienes una idea equivocada, una filosofía, como dice el apóstol Pablo en Colosenses, vana y hueca, entonces eso va a hacer que tú y yo seamos presa fácil del engaño del enemigo. Debemos conocer, mis hermanos, la verdad de Dios. Debemos estar convencidos de que es la verdad y debemos tener el compromiso de vivir conforme a esa verdad. Debemos creer, mis hermanos, en la verdad y debemos hacer el compromiso de vivir conforme a la verdad. Nunca debemos sobreestimar, mis hermanos, la importancia de que un creyente conozca la palabra de Dios. Es de suprema importancia que ustedes y yo como cristianos conozcamos de doctrina bíblica. Conozcamos de esto, que escudriñemos la Escritura, que asistamos, mis hermanos, a escuchar estudios bíblicos, a escuchar la predicación, donde, mis hermanos, podamos reflexionar en esto. Tenemos que hacer un estudio serio, mis hermanos, de la palabra de Dios, un estudio profundo de la palabra de Dios, porque eso es fundamental para un creyente, mis hermanos. Debemos conocer todo el consejo de Dios y debe estar en nuestra mente. Y cuando eso sucede, actuamos en consecuencia, de acuerdo a lo que Dios, mis hermanos, ha puesto en nuestra mente. Sin la verdad estamos perdidos, mis hermanos, perdidos. Y saben, no solo debemos poseer la verdad, sino la verdad debe poseernos.
a nosotros, mis hermanos. ¿Cómo recuerdan el evento, mis hermanos, histórico, relatado en los evangelios? Cuando Jesús fue llevado al desierto, mis hermanos, y allí fue tentado por el maligno. ¿Cómo respondió Jesús? Escrito está. Y fue tentado otra vez y respondió Jesús, escrito está, escrito está. Él era el Hijo de Dios, pero citó la Escritura para enseñarnos a ti y a mí que este es el arma que podemos usar, mis hermanos. Escrito está. La única manera de salir airosos en una guerra donde el enemigo usa la mentira para atacar, porque es mentiroso y usa mentira, es la verdad. La verdad de Dios debe estar en nuestras mentes, en nuestros corazones, para que podamos vivir de acuerdo con esa verdad. Quiero preguntarte, mi hermano y mi hermana, quiero preguntarles, cuando tú tienes que tomar una decisión en tu vida, o te encuentras en medio de alguna prueba, o alguien aquí en la iglesia o en tu familia te ha ofendido, y tienes que resolver ese conflicto, ¿cuál es el proceso de pensamiento que te domina? Te guías por tu intuición, te guías por tus sentimientos de tu corazón, te guías por los deseos de tu corazón o te guías por los principios bíblicos. ¿Qué es lo que te guía? Cuando tienes que tomar una decisión, ¿saben, mis hermanos? Por supuesto, para ser guiado, gobernado por los principios bíblicos hay que conocer cuáles son esos principios bíblicos. Por eso le estoy preguntando, ¿conoces la Escritura lo suficiente como para poder analizar todas las cosas de manera bíblica? Como para poder distinguir entre el error y el pecado cuando se te presentan de forma sutil. ¿Conoces la Escritura bien para poder hacer la diferencia entre el bien y el mal? ¿Lo conoces? Saben, mis hermanos, cuando alguna persona me pide consejo, me pide consejería bíblica, mis hermanos, ¿saben qué es lo que me maravilla más de la Escritura? El hecho de que podemos utilizar la Escritura, la palabra, para aconsejar en una persona en cualquier circunstancia, porque la Biblia es perfecta. No tengo que estar buscando dentro de mi mente qué consejo darle a la hermana. Lo primero que me empiezo a preguntar cuando alguien, o al hermano o la hermana, cuando alguien me pregunta algo, mis hermanos, me empiezo a preguntar en mi mente, lo estoy escuchando, pero al mismo tiempo estoy pensando, ¿hay algo en la Biblia? ¿Un principio, una historia, un ejemplo para poder darle a esta persona, a este hermano, a esta hermana, un consejo y guiarlo en la dirección adecuada? Porque es a través de la Escritura, mis hermanos. ¿Cuál es el asunto? Tenemos tú y yo que aprender a utilizar este manual, porque es un manual de vida, mis hermanos. Cada cosa que nos ocurre, cada decisión que debemos tomar, la primera pregunta que debe venir a nuestras mentes es, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Tengo que tomar una decisión? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Hay algo que Dios dice acerca de esto? Por eso, mis hermanos, les vuelvo a preguntar, ¿está tu mente llena de la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque es vital. ¿Está tu mente llena de la verdad de Dios? No nos olvidemos de este principio, como piensas, así actúas. ¿Se acuerdan? Eso es donde está en Proverbios 23:7. Porque cuál es en su pensamiento, en su corazón, tal es él. Así es la persona. Lo que uno piensa, así es uno. Por eso, sí, tú puedes tener pensamientos, nadie lo sabe, pero así eres tú. Así eres tú, lo que tú piensas, eso es lo que eres. Por eso, mis hermanos, a menos que tú y yo renovemos nuestros pensamientos, dejando que la verdad de Dios penetre profunda y copiosamente, mis hermanos, no podremos enfrentar con eficacia al enemigo. Recuerdan, mis hermanos, Proverbio da 2 consejos, mis hermanos, muy buenos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra.
En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esto es lo que debemos hacer, mis hermanos. Segundo lugar, la segunda cosa, mis hermanos, el segundo elemento de la armadura de Dios que debemos vestirnos es, mis hermanos, la coraza de justicia. Dice Efesios 6:14, estad pues firmes, mis hermanos, y habla primero del cinto de la verdad y dice, vestidos con la coraza de justicia. La coraza, mis hermanos, era la pieza más grande de la armadura que utilizaba un soldado romano. Era una pieza completa, mis hermanos, que cubría pues el tórax, mis hermanos, también la espalda, y así estaba protegiendo órganos vitales, protegía el corazón, los pulmones, también los intestinos, el estómago, mis hermanos. Y precisamente en el caso del creyente, de los cristianos, es una pieza que nos brinda una protección similar, mis hermanos, y esto es la justicia. Ahora, igual que en el punto anterior, mis hermanos, pues hay divergencia entre los comentaristas acerca de a qué se estaba refiriendo el apóstol Pablo. Esta justicia, mis hermanos, puede ser interpretada en dos maneras distintas. Pablo, el apóstol, podría estarse refiriendo a aquella justicia que nos es imputada, es decir, que es puesta en nuestra cuenta por medio de la fe. Es decir, la justicia de Dios se aplicó en nosotros a través de Cristo Jesús, y esto por medio de la fe. Es esa justicia de Cristo que es puesta en nuestra cuenta cuando somos pecadores, mis hermanos, y cuando creemos en Cristo, mis hermanos. Y es esa justicia, la de Dios, no la nuestra, la que nos hace aceptos delante de Dios, la que nos permite acercarnos a Dios. Algunos piensan que es este tipo de justicia a la que el apóstol Pablo se está refiriendo. Pero también, mis hermanos, hay algunos otros que piensan que el apóstol Pablo se está refiriendo a la vida justa del creyente derivada de la justificación en Cristo. Ciertamente, mis hermanos, ningún cristiano, ni ustedes y yo, podremos enfrentar los embates del enemigo si no podremos un claro entendimiento de la doctrina bíblica de la justificación. Yo les envié un diccionario la semana pasada, mis hermanos, por WhatsApp. Espero que lo puedan leer, mis hermanos, pero pueden buscar en un diccionario bíblico. Y esta semana les voy a enviar otro libro, mis hermanos, otro diccionario, les voy a enviar una Biblia comentada, mis hermanos. ¿Por qué? Si tú puedes buscar allí cuál es la doctrina de la justificación, mis hermanos. Esta doctrina, ¿de qué nos habla? Que la justificación por fe, es decir, estamos bien con Dios por medio de la fe. Y esta es la parte central del Evangelio de Cristo Jesús. La justificación por fe. Yo no me puedo justificar a mí mismo delante de Dios por cosas buenas que haga o deje de hacer, mis hermanos. Solo es a través de la fe en Cristo. Solo a través de eso, mis hermanos. Si nuestro entendimiento de esta doctrina es defectuoso, quiero decirte, nuestra vida también será defectuosa. Todos los que son justificados por Dios en Cristo, también son santificados, es decir, capacitados por el Espíritu de Dios para vivir a la altura de lo que somos como cristianos. De manera personal, mis hermanos, considero que es esto a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo. Por eso, mis hermanos, noten ustedes el énfasis que el apóstol hace a lo largo de toda la carta a los Efesios. Dice Efesios 4:1, mis hermanos, dice allí en este pasaje: yo pues, preso en el Señor, os ruego que ¿qué? Andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. En otras palabras, ¿dices que eres cristiano? Pues vive como es digno de un cristiano. ¿Dices que eres hijo de Dios? Vive como tal, como es digno de un hijo de Dios. Eso es lo que está diciendo. Si dices que eres creyente en Cristo, si eres cristiano, si eres hijo de Dios, vive como tal. Eso es lo que nos dice, mis hermanos. Este es el énfasis. Fíjense bien cómo dice Efesios 4:17. Dice allí: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ya no andes como antes vivías, dice el pasaje, mis hermanos. Ya no andes como los otros gentiles que viven vanamente. Ahora tienes que vivir de otra manera. Muestra por tu vida que has sido transformado por Cristo. Eso es lo que nos dice, mis hermanos.
Efesios 4:22, mis hermanos, nos dice aquí en este pasaje: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pablo conecta, mis hermanos, la justicia de Dios con la santidad. ¿Cómo tenemos que vivir, mis hermanos? Después de haber sido justificados por Dios en Cristo, después de haber sido perdonados de los pecados, ¿cómo tenemos que vivir? En santidad, en obediencia a nuestro Señor, mis hermanos. Esto es de lo que el apóstol Pablo, mis hermanos, está hablando en estos pasajes, mis hermanos. Precisamente de esto está hablando. Mis hermanos, ¿cómo se defendía el apóstol Pablo? ¿Cómo se defendía el apóstol Pablo, mis hermanos? Teniendo una vida justa delante de Dios. Cuando un creyente, queridos hermanos, no está haciendo un esfuerzo genuino por vivir en santidad, en dependencia del Espíritu Santo, será presa fácil del pecado. No tendrá defensa alguna contra las acusaciones de Satanás. ¿Saben, mis hermanos, qué es lo que hace Satanás? ¿Saben lo que hace? Minimiza el pecado cuando somos tentados. ¿Para qué? Para que lo cometamos. Minimiza el pecado. Ay, mira, pues si en la iglesia otros también lo hacen, otros cristianos también. Lo minimiza, ¿para qué? Para que pequemos. Pero ¿saben? Cuando hemos pecado, lo maximiza. ¿Por qué? Ay, ¿eso que eres hijo de Dios? ¿Eso que eres? Y mira cómo vives. Sí, lo maximiza, mira lo que hiciste. Y tú crees que eres un cristiano, eres un hipócrita. Eso es lo que hace el maligno, mis hermanos. Minimiza el pecado antes de que lo cometamos. Para que dicen, no es gran cosa. Pero una vez que lo cometemos, lo maximiza. Para que tú y yo sintamos gran culpa y vergüenza. Es esto, mis hermanos, así lo hace el maligno. Y así, mis hermanos, creyentes, cristianos, mis hermanos, dejan de, o ya no tratan de vivir en santidad, mis hermanos. No tratan de vivir en pureza. ¿Saben lo que hace el maligno? Va a tratar de que tú y yo creamos, mis hermanos, que somos hipócritas. Creamos que somos hipócritas, mis hermanos. ¿Saben? Una de las cosas, mis hermanos, que todo cristiano debe conocer, ustedes y yo, si queremos vivir una vida cristiana saludable, es entender la diferencia entre ser tentado, entrar en tentación y caer en pecado, porque son tres cosas diferentes. Ser tentado es ser seducido a hacer algo malo. Eso es ser tentado, mis hermanos. ¿Sí? No es verdad, mis amados hermanos, que hay seducciones que a ti particularmente no te seducen. No. Quizás tú nunca has tenido problemas con la cocaína o con el crack, ¿verdad? Sí, si alguien te invita a fumar marihuana o crack o cocaína, tú dices, no, ¿verdad? Y pues decías que yo no tengo problema con eso, sí, no es eso. Pero ¿qué tal otras tentaciones? ¿Por qué? Porque te está seduciendo el maligno. Te está seduciendo. Así es, mis hermanos, la lucha con el maligno. Va a venir el maligno, mis hermanos, y dice, eres un hipócrita, porque te mueres de ganas de hacerlo, de comprar esa revista pornográfica, de ver una película que no es conveniente, de hablar cosas, de chismear. Te mueres por decirle el chisme. Te mueres. ¿Quieres decirlo? Y es el momento en que tú y yo tenemos que decir, ¿sabes? No soy ningún hipócrita, porque sí, aunque tengo deseos de hacerlo, estoy en pie de guerra contra ese deseo del maligno. Y no tengo que ensuciarme, aunque me he ensuciado una vez, no tengo que ensuciarme otra vez. Déjenme explicárselos de alguna manera, mis hermanos, y ponerles este
ejemplo. Déjenme decirles así, mis hermanos, este ejemplo. Imaginen, mis hermanos, que alguna de ustedes, mis hermanas, pues están haciendo la labor de la casa. Están haciendo limpieza general. Están barriendo, están trapeando. Algunos de ustedes también, mis hermanos, están cocinando, tienen su delantal puesto, ya se ha ensuciado el delantal, su camiseta, mis hermanos, o su blusa está sucia, su pantalón también, mis hermanos, y hasta usan un trapo en la cabeza porque están haciendo el aseo. ¿No es así? Y de repente llega uno de sus nietos, su sobrino, su hijo o su hijita chiquito. Está comiendo chocolate, con la boca embarrada de chocolate, las manos llenas de chocolate, y les quiere dar un abrazo. ¿Qué hacen? Lo recibes. ¿Por qué? Porque está sucio. Lo recibes, no te importa. Pero ahora, supongamos, mis hermanos, que alguna de ustedes, mis hermanas, viene a la iglesia, aquí al templo, y viene toda vestida de blanco. Viene limpia, impoluta, viene muy bien, arreglada. Y viene su niño otra vez con la boca manchada de chocolate, mis hermanos, y las manos también. ¿Qué hacen? Lo detienen. ¿No es así? Lo detienen. Oye, no me abraces, sí te quiero mucho, pero no me abraces. O sí, dejan que lo abrace. No, ¿verdad? ¿Por qué les digo esto, mis hermanos? Por una razón, mis hermanos, por una razón que es importante. ¿Saben, mis hermanos? Cuando a veces estamos sucios, no nos importa ensuciarnos más. Estamos en pecado. Estamos en pecado y no nos importa pecar más. Pero cuando estás viviendo una vida recta y de santidad, sí te importa ensuciarte. No quieres ensuciarte. No deseas ensuciarte. Es así, mis hermanos. Así es. Así es que, mis hermanos, el maligno va a tratar por todos los medios de que tú y yo nos sintamos sucios, las 24 horas del día. Lo que ustedes y yo tenemos que decir, yo he sido perdonado por la sangre de Cristo y estoy en guerra contra el pecado. Ahora imagínense por un momento a un creyente que está coqueteando con el pecado. Está coqueteando. Es un creyente que está tomando la vida cristiana a la ligera. A la ligera. No se va a poder defender y va a ser ineficaz su testimonio ante los incrédulos y perderá gozo en su vida. No tendrá gozo, mis hermanos. Verdaderamente no lo tendrá. Cuando el Señor escribió, mis hermanos, el apóstol Juan escribió en 1 de Juan 1:4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, mis hermanos. ¿Cuándo es cuando tenemos gozo? ¿Cuándo es cuando tenemos alegría en nuestras vidas? ¿Saben? Cuando somos obedientes. Cuando estamos obedeciendo a la palabra de Dios, mis hermanos. ¿Sabes? La obediencia y el gozo del creyente están directamente relacionados. La falta de obediencia acarrea falta de gozo, mis hermanos. Y el único cristiano gozoso y verdaderamente alegre es el cristiano obediente. Así es que muchas personas y muchos creyentes que tienen problemas emocionales y de relación, mis hermanos, ¿saben? Es por falta de santidad personal. Muchas de nuestras desilusiones, desalientos, frustraciones, mis hermanos, no provienen de las circunstancias, sino de otras personas, mis hermanos, de los pecados no confesados o cuando otras personas, mis hermanos, se encargan de robarnos la felicidad por causa de pecado. Así es que la infelicidad, mis hermanos, proviene de pecado. ¿Recuerdan lo que sucedió con David cuando pecó? Mis hermanos, trató él de ocultar su pecado por meses, por meses. Ya se había casado con la que había embarazado, ya se había muerto y luego todavía el niño nació. Por meses estaba ocultando su pecado.
Y él escribió allí en el Salmo 32, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gerín todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. David estaba seco por su pecado. Y yo les pregunto, mis hermanos, ¿quién puede hacerle frente a Satanás en ese estado? Nadie, mis hermanos. Si vamos a pelear bien en esta guerra, necesitamos ponernos la coraza de una vida santa, de una vida que sea consecuente con la fe que decimos tener, mis hermanos. No tenemos vidas perfectas, es necesario aclararlo. No, mis hermanos, no. Porque el pecado mora todavía en nuestro corazón, pero sí significa que estamos en pie de guerra contra el pecado, mis hermanos. Y en lugar de racionalizar nuestro pecado cuando caigamos, en lugar de tratar de justificarlo, en lugar de tratar de ocultarlo, mis hermanos, confesémoslo. Confesemos nuestro pecado, mis hermanos, y vivamos vidas santas. Hagamos esto, mis hermanos. Finalmente, en último y tercer lugar, mis hermanos, lo que tenemos que hacer es calzarnos con el apresto del Evangelio. Dice allí Efesios 6:15, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Debemos ponernos esto, mis hermanos. El soldado romano utilizaba una sandalia, mis hermanos, hecha de cuero. Y era una especie de media bota. No es una sandalia, mis hermanos, como la que utilizamos para el baño. No era un guarache, mis hermanos, como los que se utilizan en diferentes lugares. No era esto, mis hermanos, de ninguna manera. No era esto. El zapato que utilizaba el soldado, mis hermanos, era como una especie de media bota. Y tenía clavos, mis hermanos, en la parte inferior. Es decir, mis hermanos, hablando en el lenguaje pues moderno, mis hermanos, los soldados romanos tenían doble tracción en los pies, como los tachos de los zapatos de los futbolistas. ¿Para qué? Para agarrarse mejor al piso. Y además era una media bota, mis hermanos, la usaban hasta acá y se la amarraban. No era una sandalia cualquiera. Estas sandalias se ataban fuertemente, mis hermanos, a los tobillos para dar firmeza a la hora de tener que enfrentar al enemigo en la lucha cuerpo a cuerpo. Mis hermanos, y este es el tipo de lucha que el apóstol Pablo tiene en mente. También a los soldados les permitía correr rápidamente, mis hermanos. De acuerdo, pues con las anécdotas o las historias que se cuentan, mis hermanos, de los romanos, Julio César, mis hermanos, tuvo el éxito que tuvo como general, mis hermanos, por el hecho de que sus hombres, el ejército utilizaba este tipo de sandalias, porque les permitía recorrer grandes distancias sin cansarse tanto en poco tiempo, mis hermanos, y eso no le daba tiempo al enemigo para prepararse para enfrentar la batalla. Los soldados de Alejandro el Magno también, mis hermanos, usaban este mismo tipo de calzado. Era un tipo de calzado indispensable para pelear bien, para enfrentar al enemigo, mis hermanos. En cierto modo, la victoria de un soldado dependía de su zapato. Y Pablo está diciendo aquí lo mismo para los creyentes. Si queremos pelear bien la batalla, debemos calzar los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Y esto qué es lo que significa? ¿Qué significa esto? Bueno, mis hermanos, esta palabra apresto, mis hermanos, que ustedes tienen aquí en la pantalla, mis hermanos, en el pasaje de Efesios 6:15, esta palabra significa literalmente estar preparado, listo para la acción. Cuando alguien le dice a otra persona, apréstate, es decir, alístate, debes estar listo para la acción, mis hermanos. Alguien ha traducido este pasaje, mis hermanos, de la siguiente manera. Dice, habiéndoos calzado los pies con la prontitud derivada del Evangelio de la paz. Así como las botas del soldado romano, mis hermanos, le daban estabilidad, al mismo tiempo movilidad cuando atravesaba terrenos difíciles, mis hermanos, así también el Evangelio provee al cristiano toda la estabilidad, toda la firmeza que necesita. Es esto, mis hermanos. Hace tiempo les dije aquí,
en este lugar, mis hermanos, en una predicación, el Evangelio no solo es, mis hermanos, el momento en cuando recibimos a Cristo Jesús. Recibimos a Cristo Jesús y sí, ese es el Evangelio. Mis hermanos, yo tomo la decisión de seguir a Cristo en fe. Pero saben, mis hermanos, el Evangelio es para vivirse día a día. No es solo para un momento de cuando recibimos a Cristo hace 2 o 3 o 5 o 10 o 20 años atrás. No, mis hermanos, cada día ustedes y yo debemos vivir en el Evangelio de Cristo. Es así, mis hermanos. El Evangelio de Cristo es fundamental porque al creyente le permite tener firmeza, mis hermanos. Dice aquí en este pasaje el Evangelio de la paz. ¿Por qué? Porque es la buena noticia que anuncia la paz con Dios, mis hermanos. Los pecadores pueden ser reconciliados con su Creador por medio de la obra redentora de Cristo. Por eso dice 2 Corintios 5:20, mis hermanos. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, reconcíliate con Dios, mis hermanos. Lo que nos está diciendo es que los creyentes, tú y yo, somos embajadores de Cristo. Y el ruego es como si Dios rogase por medio de nosotros para decirle a las personas, reconcíliate con Dios, reconcíliate con Dios. ¿Por qué? Porque el hombre es enemigo de Dios por su pecado, pero Dios ha provisto en Cristo todo lo que su justicia requiere, mis hermanos. Y esa es la mejor noticia. Y ahora, mis hermanos, el Evangelio llama a los hombres a apropiarse de esta justicia por medio de la fe y ser completamente reconciliados con Dios. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? El punto central es que el creyente, ustedes y yo, necesitamos de este mensaje. Igual que cuando creímos, mis hermanos, necesitamos este mensaje del Evangelio, estar firmemente enraizados en esta verdad del Evangelio. Necesitamos esto, mis hermanos. ¿Sabes una de las maneras como ataca Satanás? Con dudas. Dudas, mis hermanos, en nuestros corazones, para seducirnos, para que nos alejemos de Dios y alejarnos de la firmeza del Evangelio. Yo he reconocido estas dudas, a veces llegan a mi mente, mis hermanos. Y quizás lleguen también a tu mente cuando estás comenzando a pensar, ¿habrá vida después de la muerte? ¿Habrá cielo? ¿El sacrificio de Cristo es suficiente para perdonar mis pecados? ¿Habrá Dios? ¿Existe Dios? ¿Has pensado en eso? Son dudas que llegan a tu corazón. ¿Y cómo podemos mantenernos firmes? En el Evangelio, mis hermanos. En el Evangelio. ¿Saben, mis hermanos? Muchos problemas vienen a nuestras vidas como cristianos. ¿Saben por qué? Porque no meditamos lo suficiente en las verdades sencillas del Evangelio, sobre todo cuando estamos pasando por periodos de aflicción y tribulación. Yo te digo hoy en esta mañana, si alguien te ha ofendido, mira la cruz de Cristo. ¿Dónde está el Evangelio? Mira a Cristo si alguien te ha ofendido. ¿Alguien te hirió? ¿Alguien te lastimó? ¿Puede ser alguien muy cercano? Mira la cruz de Jesús, mira a Cristo, donde allí se ejerció el Evangelio, las buenas noticias para ti y para mí. Saben, mis hermanos, tenemos que hacer esto. Si estás luchando contra el pecado, hay algo con lo que tú estás luchando diariamente para volver a pecar y otra vez, a lo que te digo es, mira la cruz de Cristo, mira la cruz de Cristo, hazlo así, para que seas libertado de ese pecado, porque la sangre de Cristo Jesús, su sacrificio es bueno, mis hermanos, para liberarnos y libertarnos de todo pecado. Mira a Cristo. ¿Tienes un problema en el trabajo? ¿Y cómo vas a responder a ese problema? Lo que te digo es que mires la cruz de Cristo, mira a Cristo. Tienes un dolor, una frustración que no has podido sacar de tu corazón y la tienes desde que eras niño quizás o adolescente porque alguien te dijo algo, alguien te lastimó profundamente, quizás tu padre o tu madre, alguien, un maestro. Lo que te digo en esta mañana es que mires a Cristo.
para que seas completamente sanado. Mira a Cristo, busca a Cristo. Verdaderamente tenemos que hacer esto, mis hermanos, porque el Evangelio no es, mis hermanos, solamente para el punto en nuestras vidas cuando recibimos a Jesús y luego lo olvidamos. No es así, mis hermanos. El Evangelio es para vivirlo día a día, día a día, mirando a Jesucristo nuestro Señor. Mira a Cristo, mira a Cristo. Alguien me preguntaba alguna vez, cuando me comentaba acerca de algún problema que tenía, y me decía: ¿cree que estoy magnificando mi problema, haciéndolo muy grande? Yo le decía: no, sí es cierto, tienes un gran problema, tienes un problema grande, pero yo no voy a darte consuelo tratando de minimizar tu problema, no. Lo que voy a tratar de hacer es magnificar a Cristo, a Dios en tu vida, porque si tú haces eso, magnificas a Cristo y miras a Cristo, entonces ese problema te va a parecer nada. ¿Saben, mis hermanos? Tenemos que mirar a Cristo. El Evangelio de Jesucristo ha llegado a nuestras vidas, mis hermanos, y ha perdonado nuestros pecados. Y todos los días tenemos que mirar otra vez a Cristo, todos los días, mis hermanos. ¿Te sientes enojado allí con tu familia? Mira a Cristo. ¿Te sientes a disgusto por una situación? Mira a Cristo. ¿Te sientes frustrado? Mira a Cristo. Mira a Cristo solamente. Mis hermanos, miremos a Cristo y solo a Cristo. Si alguien de verdad no ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, lo que te digo es que mires a Cristo. Para eso es el Evangelio, para perdón de pecados, para que tu vida sea liberada de las garras del maligno. Hay gente que no entiende esto porque está en ignorancia, mis hermanos. Pero lo que les digo, tanto para el incrédulo como para el creyente, mis hermanos, lo que necesitamos es el Evangelio día a día. Mira a Cristo, mira a Cristo, busca a Cristo, mis hermanos. Esto es lo que significa ponernos el calzado del apresto del Evangelio, mis hermanos, firmemente establecidos en el Evangelio de Cristo, por quien hemos recibido perdón de pecados. Ponte este calzado para que estés firme, para que puedas estar firme en el Evangelio de Jesús. Mira a Cristo. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Señor, gracias, bendito Dios. Gloria y honor te damos a ti, bendito Señor. Gloria y honor, porque tú diseñaste un plan de salvación para que nuestros pecados fueran perdonados. Gracias, Señor, gracias de verdad. Padre Celestial, gracias también porque nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y esta es la mejor noticia, porque si Cristo lo hizo, también nosotros seremos resucitados por el mismo poder que le levantó de entre los muertos a Jesucristo. Gracias, mi Señor, porque no nos has dejado solos en la lucha. Gracias porque tenemos tus recursos inagotables, tu gran poder, mi Señor. Como veíamos en tu palabra, mi Señor, podemos ser fortalecidos en el poder de la fuerza de nuestro Señor. Pero ahora, Señor, nos demandas en tu palabra, nos exhortas que debemos estar firmes, firmes en Cristo. Y gracias, mi Dios, porque tú has provisto esta armadura para nosotros, para, mi Señor, no solo defendernos de las acechanzas del maligno, sino para avanzar y continuar en la vida cristiana. Gracias, Señor. Gracias por la verdad tuya de tu palabra. Llena nuestras mentes de tu palabra. Que nosotros con avidez busquemos tu palabra. Que busquemos todo tu consejo y llene nuestras mentes y corazones para que vivamos de acuerdo como tú quieres que vivamos. Gracias, mi Señor, porque nos has justificado en Cristo Jesús por medio de la fe. Pero gracias a esta justicia, ahora tenemos la posibilidad de vivir justamente, de vivir en santidad delante de ti,
Concédenos, mi Señor, a mis hermanos y yo, a esta iglesia, que podamos vivir continuamente en santidad y obediencia delante de ti, Padre Celestial. Bendito seas, mi Señor, porque tú has provisto esto para nosotros y no nos has dejado solos. Pero también, mi Señor, gracias por el bendito evangelio de Cristo Jesús, las buenas nuevas de salvación y de perdón de pecados y de vida eterna. Gracias, mi Dios, porque nos alcanzaste y nos elegiste a cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Gracias porque nos elegiste como hijos, gracias. Pero, mi Señor, queremos vivir en este evangelio día a día, día a día. Así como para salvación miramos a Cristo, Señor, cada día queremos mirar a Cristo Jesús. Cada día, Padre Celestial, ayúdanos en ello. Ayúdanos, bendito Señor. Ayuda a mis hermanos, ayúdame a mí. Ayúdanos a todos nosotros, mi Señor, a nunca apartar nuestra mirada de Jesucristo, nuestro Señor. Ayúdanos, bendito Dios, que siempre podamos mirar a Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Gracias, mi Señor. Gracias por tu palabra que renueva. Gracias por tu palabra, mi Señor, que inspira. Pero también gracias por tu palabra que transforma y convierte. Mi Señor, te doy las gracias por esta tu palabra, porque sé que no vuelve vacía. Y va a tener su efecto, mi Señor, en esta tu iglesia y también en los que estén viendo este video en Facebook o en YouTube. Por favor, Señor, salva, transforma, perdona pecados a través de Cristo. Por favor, mi Señor, hazlo. Transforma corazones y transforma los nuestros también, más y más y más, conforme al carácter de Cristo. Que Cristo se ha formado en nosotros, mi Señor. Gracias, gracias, bendito Dios. Te pido también por cada familia de esta iglesia, por cada uno de mis hermanos, en sus luchas, en sus pesares, en sus decisiones. Mi Señor, enséñanos a pensar bíblicamente, a buscar los principios de tu palabra. Te pido que sostengas a cada familia, a cada joven, a cada niño, a cada anciano, a los que están enfermos, a nuestros hermanos que están enfermos. Sosténles, Padre Celestial. Sé con toda tu iglesia. Gracias, gracias en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, muchas gracias y bendiciones. Vamos, mis hermanos, a despedir.